Nos alegra volvernos a encontrar, queridos hermanos, para considerar una vez más, en nuestra reunión de entre semana, el estudio de nuestro libro La adoración pura de Jehová, por fin restaurada. Iniciamos hoy el estudio del primer capítulo, los primeros párrafos que corresponden a este capítulo, lo que es con la semana del 23 al 29 de noviembre. Es lo que nos corresponde para examinar para esta ocasión. Y queremos recordarles que si usted es la primera vez que está escuchando este canal y cree que desea suscribirse para que le lleguen las notificaciones cada vez que se ponga un nuevo video de las reuniones, puede hacerlo y también compartir este link con otros hermanos o estudiantes de la Biblia que así lo necesiten o crean que se van a beneficiar. Recuerde que nada de esto que se está indicando aquí reemplaza a la asistencia a nuestras reuniones y por supuesto a nuestra participación personal en ellas. El capítulo 1 tiene como título Adora a Jehová tu Dios. Palabras que los dijo el Señor Jesucristo, y lo vamos a analizar en todo este capítulo, una conversación que tuvo ahí con Satanás y cómo de manera magistral fue respuesta tras respuesta para dejar más que satisfecho y por supuesto dejarnos a nosotros una lección de cómo también debemos enfrentar situaciones que se nos presenten. Para iniciar tenemos la idea principal de este capítulo, es ¿por qué se tiene que restaurar la adoración pura? Ese es el punto, ¿no? Porque si estamos seguros que hay que adorar a Jehová, ¿por qué hay que hacerlo? Veremos eso durante este capítulo 1. Ahora, se nos sugiere que veremos un video que ha preparado el cuerpo gobernante como introducción, tanto del libro como del capítulo. Les vamos a dar un pequeño resumen de lo que se expondrá en este video. En el video de introducción del capítulo 1, el hermano David Splain, del cuerpo gobernante, indica que vamos a ver en este libro algunas aclaraciones de profecías bíblicas de entendimiento bíblico actualizado. Deja claro que no vamos a revisar el libro de Ezequiel versículo por versículo, como se lo ha hecho en otras publicaciones, sino que más bien se lo va a analizar por temas. Habrán secciones, por ejemplo, en la sección 1, que empieza por el capítulo 3, se centra en el carro celestial de Jehová. Y las otras 4 secciones explican cómo se contaminó la adoración pura y cómo fue restaurada. También se tratará cómo sobrevivirá cuando la ataquen y cómo permanecerá para siempre. También se indicaba que al final de cada capítulo hay un recuadro que se titula La adoración pura y usted, para darle la aplicación práctica, ¿no? Como dice aquí, nos ayudará a valorar más la adoración pura y el lugar que nosotros ocupamos en ella. Así que será de valor práctico, personalizado. Y claro, lo que se nos sugiere al final del video es dedicar tiempo a buscar los textos bíblicos y meditar en ellos. Eso nos va a permitir entender algunos puntos de por qué se dice algo así y por supuesto el respaldo de la Biblia. Y lo principal, relacionar lo que estamos aprendiendo con nuestro Padre Celestial Jehová. Muy bien, así que empecemos con los párrafos. La primera pregunta es, ¿por qué está Jesús en el desierto de Judea en el otoño del año 29? ¿Y qué le pasa allí? Y nos dice que para contestar tenemos que ver el dibujo del principio, de la portada, del capítulo 1. Pero antes de eso vamos a escuchar los 2 párrafos para tener una idea de cómo podemos contestar esta pregunta de los 2 párrafos. Capítulo 1. Adora a Jehová tu Dios. Mateo 4:10. Idea principal. ¿Por qué se tiene que restaurar la adoración pura? Párrafos 1 y 2. Pregunta. ¿Por qué está Jesús en el desierto de Judea en el otoño del año 29? ¿Y qué le pasa allí? Es el año 29 de nuestra era, y el otoño ya comenzó. Jesús está en el desierto de Judea al norte del Mar Muerto. Después de ser bautizado y ungido, el Espíritu Santo lo ha traído aquí. En este árido y rocoso lugar atravesado por barrancos, Jesús ha pasado 40 días a solas y ha tenido tiempo para ayunar, orar y meditar. Tal vez en este periodo,
Jehová se haya comunicado con su Hijo a fin de prepararlo para lo que le espera. Y justo ahora, aprovechando que Jesús está hambriento y débil, Satanás se le acerca. Lo que sucede a continuación pone sobre la mesa una cuestión de máxima importancia para todos los que aman la adoración pura, y usted es uno de ellos. Bien, una vez leídos los párrafos, vamos a recordar la pregunta que decía: ¿por qué está Jesús en el desierto de Judea en el otoño del año 29? ¿Y qué le pasa allí? Y por supuesto tenemos que ver el dibujo que está al principio del capítulo. La posible respuesta podría ser algo como que el Espíritu Santo lo ha llevado al desierto a Jesús, y esto sucedió después de él haberse bautizado y de haber escuchado a su Padre también desde los cielos. Jesús ha pasado 40 días a solas, y menciona el párrafo, debe haber tenido suficiente tiempo para orar y meditar, y por supuesto todo eso hizo que posiblemente ni siquiera comiera por estar pensando, o como decía también el libro El hombre más grande de los tiempos, al abrirse de nuevo su memoria y venir tantas cosas de su vida celestial, pues él tenía mucho en qué meditar. Así que el alimento en ese momento quedó a un lado. Jehová había preparado a su hijo de la manera más apropiada durante este tiempo. Tienen que haber sido conversaciones fluidas con Jehová para que ellos puedan pensar en todo lo que tenía que suceder, recordar lo que debía cumplirse, etc. Y por supuesto, indicarle lo que se esperaba de él. Así que es ahí donde entra Satanás el diablo, en esa situación, con esas circunstancias, donde él se presenta para probarlo. Como vemos en el dibujo de inicio, pues él está ahí pensando, su mirada hacia los cielos, tal vez comunicándose con su Padre, hablando, pensando en lo que se le estaba diciendo, meditando en tantas cosas que tenía que hacer en el tiempo que ya se había declarado, por supuesto, en los relatos bíblicos, en las profecías bíblicas, de cuándo él tenía que morir también. Así que, por decirlo así, Jesús sabía perfectamente hasta cuándo él estaría vivo. Lo conocía a la perfección por las profecías bíblicas y de la manera como iba a morir y todo lo que tenía que acontecer durante ese tiempo. Así que no había nada que perder en cuanto a la disposición de los días y los años que le quedaban todavía de vida. Así que entremos ahora en el primer subtítulo: si eres hijo de Dios. Tenemos que leer los párrafos 3 y 4, pero la pregunta que tiene es la parte A. ¿Qué palabras usó Satanás al comienzo de las dos primeras tentaciones? ¿Y qué dudas tal vez quería sembrar en Jesús? Y la pregunta B, que tenemos que encontrar la respuesta, es: ¿qué estrategias parecidas utiliza Satanás hoy? Escuchemos entonces la lectura de los párrafos 3 y 4. Si eres hijo de Dios. Párrafos 3 y 4. Pregunta A. ¿Qué palabras usó Satanás al comienzo de las dos primeras tentaciones? ¿Y qué dudas tal vez quería sembrar en Jesús? Pregunta B. ¿Qué estrategias parecidas utiliza Satanás hoy? Mateo 4, 1-7 dice: Entonces el Espíritu dirigió a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tenía hambre. Y el tentador se le acercó y le dijo: Si eres hijo de Dios, diles a estas piedras que se conviertan en panes. Pero él le respondió: Está escrito, no solo de pan debe vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, arrójate abajo, porque está escrito: Les dará a sus ángeles órdenes acerca de ti, y te llevarán en sus manos para que no te golpees el pie con ninguna piedra. Jesús le contestó: Pero también está escrito: No pongas a prueba a Jehová tu Dios. Satanás comienza las dos primeras tentaciones con estas astutas palabras: Si eres hijo de Dios. ¿Acaso no sabía Satanás que Jesús era el Hijo de Dios? Claro que lo sabía.
Este ángel caído, un hijo rebelde de Dios, tenía muy claro que Jesús es el hijo primogénito de Dios. No hay duda de que Satanás también sabía lo que Jehová dijo desde los cielos cuando Jesús se bautizó. Este es mi Hijo amado. Él tiene mi aprobación. Mateo 3:17. Satanás tal vez quería sembrar dudas en Jesús. Quería que se preguntara si de veras le importaba a su Padre y si podía confiar en Él. Con la primera tentación, convertir piedras en panes, Satanás en realidad le estaba preguntando algo así. ¿Cómo es que a ti, que eres el Hijo de Dios, no te da de comer tu Padre aquí, en este desierto pelado? Y con la segunda tentación, saltar desde la parte más alta del templo, era como si le dijera, tú, que eres el Hijo de Dios, ¿es que no confías en que tu Padre te va a proteger? Hoy Satanás utiliza estrategias parecidas. El tentador espera, y cuando ve que los auténticos adoradores de Dios estamos débiles o desanimados, ahí viene y nos ataca, a menudo mediante tácticas muy astutas. Intenta engañarnos para que creamos que es imposible que Jehová nos ame o nos dé su aprobación. Además, el tentador busca la manera de convencernos de que no se puede confiar en Jehová, de que Él no va a hacer las cosas tal como promete en su palabra. Pero son puras mentiras, mentiras maliciosas. ¿Qué podemos hacer para rechazarlas? Bien, después de haber leído, vamos a la pregunta, a recordarla, la parte A. ¿Qué palabras usó Satanás al comienzo de las dos primeras tentaciones? ¿Y qué dudas tal vez quería sembrar en Jesús? Bien, como vimos en la lectura de Mateo 4 del 1 al 7, se indica ahí que, por ejemplo, lo registrado en el versículo número 3, Él le dice, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en panes. Y en el versículo 6, si eres hijo de Dios, arrójate abajo. Así que Satanás lo que quería hacer era sembrar dudas, porque estaba diciendo, a ver, si eres hijo de Dios, haz esto. Como que pruébamelo o demuestra que lo que te dijeron es cierto. Estaba poniendo en serias dudas el apoyarse firmemente en Jehová. Y eso era realmente peligroso si Jesús caía en esa duda. Y por supuesto la estrategia de Satanás, muy directo, muy clara y sin duda muy bien pensada para lanzar este ataque. En el párrafo se expone que con la primera tentación, con la primera expresión de si eres hijo de Dios, le está diciendo a Satanás, ¿cómo es que a ti, que eres el hijo de Dios, no te da de comer tu Padre? Aquí está este desierto abandonado, no tienes nada que comer, ¿cómo es que me estás diciendo o cómo te han dicho que eres el hijo de Dios? Y con la segunda tentación, cuando le dice que salte de la parte más alta del templo, era como que si le dijera, tú que eres el hijo de Dios, ¿es que no te confías o no confías en tu Padre que te va a proteger? A ver, demuéstralo. Así que eran situaciones muy atrevidas de parte de Satanás, por supuesto. Y también si Jesús hubiera caído en el juego era complicado para él porque estaba exponiendo su confianza en su Padre y también hasta exponer su vida. Y eso lleva a la aplicación de nuestros días en la parte B. ¿Qué estrategias parecidas utiliza Satanás hoy? Bueno, cuando uno revisa la historia de la Biblia, Satanás nunca cambia las estrategias. Desde el tiempo de Adán y Eva son las mismas y también en el tiempo de Jesús, igual que nosotros. Recuerde que a Adán y Eva les dijo sobre el alimento de un árbol que Jehová había dicho no comer. Acá también se mantiene la situación con Jesús y por supuesto también aplica a nosotros, de que nos trata de hacer dudar de que Jehová nos ama o que no debemos confiar en Él en momentos complicados. Y que las promesas de Jehová son solo eso, promesas, pero que no hay cumplimiento de por medio. Así que Satanás sigue utilizando las mismas estrategias con nosotros también. Veamos ahora el párrafo número 5. La pregunta es, ¿cómo respondió Jesús a las dos primeras tentaciones? Leamos el párrafo que contiene la respuesta. Párrafo 5. Pregunta. ¿Cómo respondió Jesús a las dos primeras tentaciones? Fijémonos en cómo respondió Jesús a las dos primeras tentaciones. Él no tenía ninguna duda del amor de su Padre y confiaba por completo en Él. Así que, sin pensarlo dos veces,
rechazó a Satanás citando de la palabra inspirada por su Padre. Fue muy acertado que Jesús citara pasajes de las Escrituras que contienen el nombre divino, Jehová. Deuteronomio 6:16 y 8:3. Y es que el nombre de Dios es único. Es una garantía de que Jehová cumplirá todas sus promesas. ¿No es magnífico que el Hijo de Dios usara el nombre de su Padre para demostrar su confianza total en Él? La nota a pie de página dice: hay razones para creer que el nombre Jehová significa Él hace que llegue a ser. Esta definición encaja muy bien con el hecho de que Jehová creó todas las cosas y cumple todo lo que se propone. Fin de la nota. Bien, la pregunta entonces que tenemos que contestar es: ¿cómo respondió Jesús a las dos primeras tentaciones? Bueno, en el párrafo 5 tenemos algo como que en ningún momento Jesús dudó de su Padre. Eso está muy claro. Confiaba plenamente en las cosas que él había dicho. Por eso es que usó la palabra inspirada para responder, para contestar a Satanás el diablo. Y con toda propiedad usó el nombre de Jehová, nombre que garantiza que las promesas que hace se cumplirán. Así que la manera como contestó fue muy clara. Usó la palabra de Jehová y utilizó el nombre de Dios. Y al final del párrafo 5 hay una nota al pie que dice: hay razones para creer que el nombre de Jehová significa Él hace que llegue a ser. Esta definición encaja muy bien con el hecho de que Jehová creó todas las cosas y cumple con todo lo que se propone. Eso es lo que indica sobre el nombre de Jehová. Ahora veamos los dos párrafos que vienen con la pregunta: ¿qué nos ayudará a combatir los ataques astutos de Satanás? Escuchemos la lectura. Párrafos 6 y 7 pregunta: ¿qué nos ayudará a combatir los ataques astutos de Satanás? Nosotros podemos combatir los ataques astutos de Satanás si nos apoyamos en la palabra de Jehová y nos paramos a pensar en lo que implica el nombre divino. Al leer la Biblia, vemos el amor y el interés que Jehová siente por sus siervos, incluidos los que están desanimados. Cuando entendemos que las palabras que leemos en ella están dirigidas a nosotros, se nos hace más fácil rechazar la mentira satánica de que es imposible que Jehová nos ame o nos dé su aprobación. Y si recordamos que Jehová siempre hace honor a su nombre, no tendremos ninguna duda de que el Dios que cumple sus promesas merece toda nuestra confianza. Pero, ¿qué es lo que Satanás pretende en realidad? ¿Qué quiere conseguir de nosotros? La respuesta se ve claramente en la tercera tentación que Satanás le presentó a Jesús. Bien, la pregunta de los párrafos 6 y 7 es: ¿qué nos ayudará a combatir los ataques astutos de Satanás? Pues la mejor manera es apoyarnos en la Biblia. Así como hizo Jesús en las Escrituras que había en ese entonces, nosotros ahora que tenemos toda la palabra de Dios completa, podemos apoyarnos en ella. Y también ahora que entendemos muy bien el significado del nombre de Jehová. ¿Por qué hacer estas dos cosas igual que Jesús? Primero, porque cuando leemos la Biblia, entendemos el profundo amor que Jehová nos tiene y su interés por sus siervos. Porque al leer su palabra, entendemos el profundo amor que Jehová nos tiene y su interés por sus siervos, como lo expresa en Salmo 34:18. Jehová está cerca de los que tienen el corazón destrozado, salva a los que están hundidos en el desánimo. Entonces, así nosotros confirmamos con estas palabras que son una muestra de su aprobación hacia los que le sirven lealmente. Y además, si usamos el nombre de Jehová, no vamos a dudar de que Él es el que cumple sus promesas, que debemos nosotros confiar plenamente en Él, como lo expresa al final Proverbios 3, 5 y 6. Confiar en Jehová con todo nuestro corazón. Y bueno, en el párrafo 7 encontramos preguntas que usted puede ver en su publicación tanto de papel física como también digital, donde dice: ¿pero qué es lo que Satanás pretende en realidad? ¿Qué quiere conseguir de nosotros? Bueno, como lo expone el párrafo, vamos a analizar esto en la tercera tentación que Satanás le presenta a Jesús, que quedaría para la siguiente semana de consideración. Por ahora esto es lo que podemos nosotros rescatar de los 7 primeros párrafos de este capítulo 1, como también del video que
se verá en nuestra reunión. Esperamos que esta semana del 23 al 29 de noviembre podamos nosotros participar en nuestras reuniones con estas ideas que tenemos, y le recordamos que si aún no se ha suscrito a este canal y cree que puede hacerlo y también compartir a otros con el link, pues sin duda podemos aprovecharlo bien. Esperamos, si es la voluntad de Jehová, poder encontrarnos una vez más para continuar con este capítulo 1, Adora a Jehová tu Dios.